Imagínate a un hombre de pie, solo, en la tierra seca de un pueblo en la montaña de Guerrero. Es de noche, a su alrededor no hay reflectores, no hay miles de personas gritando su nombre, no hay caballos, ni sombreros, ni mariachis. Solo hay una tumba recién cavada, y dentro de esa tumba está su hijo. Ese hombre acababa de ganar 5 premios Grammy. Había vendido 12 millones de discos. Había escrito más de 1000 canciones que todo México cantaba de memoria. Era, sin discusión, el compositor más premiado que ha dado este país. Lo tenía absolutamente todo. Y aún así, esa noche estaba enterrando a un hijo asesinado. Lo que nadie sabía es que 4 años después tendría que volver a ese mismo lugar, a cavar otra tumba para otro de sus hijos. Ese hombre se llamaba José Manuel Figueroa, pero el mundo entero lo conoció como Joan Sebastián, el rey del jaripeo, el poeta del pueblo, el hombre que le puso letra y música a los amores y a los desamores de varias generaciones de mexicanos. Quiero que pienses en esto un momento, porque esta historia no va de sus premios ni de su fama, va del precio que pagó por ser quien era. Hoy te voy a contar cómo un niño pobre de un pueblo perdido en la sierra, un niño que estuvo a punto de hacerse sacerdote, se convirtió en el rey de la música mexicana, y cómo ese mismo hombre, que le cantó al amor como nadie, tuvo que vivir el dolor más grande que puede sufrir un ser humano: enterrar a sus propios hijos. Porque esto es lo que casi nadie te cuenta cuando hablan de Joan Sebastián. Te hablan de sus caballos, de sus sombreros, de sus Grammy, de sus 1000 canciones, de las plazas llenas. Te muestran al rey triunfante arriba del caballo, saludando a la multitud. Pero detrás de cada sonrisa en el escenario, detrás de cada concierto, detrás de cada canción de amor que le regalaba a su público, había un hombre que cargaba un dolor que tú y yo difícilmente podríamos soportar. Un hombre que aprendió de la peor manera que ni todo el dinero del mundo, ni toda la fama, ni todos los premios pueden proteger a un padre de la peor de las desgracias. Esa es la verdadera historia de Joan Sebastián, la que vamos a conocer hoy, completa. Si te emocionan las historias reales de las grandes leyendas de nuestra música, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque esto que vas a escuchar está documentado con fechas, con nombres y con sus propias palabras. Y antes de empezar, déjame una cosa en los comentarios. ¿Cuál es la canción de Joan Sebastián que más te marcó? Escríbemela ahí abajo, la voy a leer. Ahora sí, abrimos el expediente. Antes de entrar te aviso lo que vas a descubrir, porque cada cosa pesa más que la anterior. Lo primero, cómo un niño pobre de Juliantla, un pueblo en la montaña de Guerrero, un niño que entró al seminario para ser cura, terminó convertido en el compositor más premiado de México. Lo segundo, cómo inventó un espectáculo único en el mundo, cómo cantaba arriba de un caballo y por qué lo coronaron como el rey del jaripeo. Lo tercero, las 5 mujeres que marcaron su vida, los 8 hijos que tuvo y el escándalo de la infidelidad que toda una nación vio por televisión. Lo cuarto, y prepárate, porque es lo que parte esta historia en dos: la tragedia, los 2 hijos que le arrebataron a balazos, y cómo un padre puede seguir cantando con el corazón hecho pedazos. Y lo quinto, su propia batalla, de 16 años, contra una enfermedad que se lo fue comiendo por dentro, y el adiós final en la tierra que nunca quiso abandonar. Te voy a avisar cuando llegue cada parte, y guárdate ya un nombre porque lo vamos a necesitar más adelante y te va a doler cuando entiendas por qué. Trigo.
Recuérdalo, ese nombre lo va a perseguir a él y te va a perseguir a ti durante todo este video. Ahora vamos al principio, cuando todavía no había rey, solo un niño y una montaña. Hay hombres que nacen en cunas de oro y hay hombres que nacen en cunas de tierra. Johann Sebastián nació en una cuna de tierra y nunca en toda su vida, por más millones que ganara, por más premios que acumulara, se olvidó de dónde venía. Al contrario, hizo de su origen humilde la bandera más grande de su carrera. Y eso, créeme, no es lo común. Lo común es que la gente, cuando triunfa, cuando prueba el dinero y la fama, quiera borrar su pasado pobre, esconder de dónde salió, fingir que siempre perteneció a ese mundo de lujos. José Manuel hizo justo lo contrario, y por eso su historia se siente tan verdadera, tan cercana. Él presumía de su pueblo, lo nombraba en sus canciones, volvía a él cada vez que podía. Para él, Juliantla no era una vergüenza que ocultar, sino el tesoro más grande que tenía. Y esa fidelidad a sus raíces fue una de las claves de por qué el pueblo lo amó tanto y por tanto tiempo. Juliantla, Guerrero, 8 de abril de 1951. Un pueblo pequeño escondido en la montaña, en el municipio de Taxco de Alarcón, al norte de uno de los estados más pobres de México. Un lugar sin bullicio, sin ruido de coches, como él mismo lo describiría años después en una de sus canciones más queridas. Ahí nació José Manuel Figueroa Figueroa, hijo de doña Celia Figueroa, un niño de campo, de los que crecen entre caballos, animales y la dureza de una tierra que no regala nada. Quiero que te imagines ese mundo por un momento. Un niño en la Sierra de Guerrero, a mediados del siglo pasado, sin lujos, sin comodidades, sin un futuro asegurado. El destino lógico de un niño así era quedarse en el pueblo, trabajar la tierra, criar animales y vivir una vida sencilla y anónima como la de tantos. Pero José Manuel traía algo distinto por dentro. Traía la poesía y quiero que entiendas de qué tamaño era esa pobreza. Porque no es un adorno de la historia, es la raíz de todo. Guerrero era, y sigue siendo, uno de los estados más pobres de México. Juliantla era un pueblo de montaña sin las comodidades de la ciudad, donde la gente vivía del campo, de los animales, de lo que la tierra quisiera dar. Un niño que nacía ahí no tenía caminos fáciles. No había escuelas de música, no había contactos, no había forma evidente de que un crío de ese rincón llegara jamás a ser alguien fuera de su pueblo. Y sin embargo, de ese rincón olvidado salió el compositor más premiado en la historia de México. Cuando entiendes de dónde salió, su grandeza se vuelve todavía más enorme. Desde muy chico José Manuel mostró que era diferente. Su padre, según se ha contado, le regaló una guitarra siendo apenas un niño, y desde entonces empezó a rasguear y a inventar. La música y las palabras le brotaban de manera natural, como el agua de un manantial. No era algo que hubiera estudiado, era algo que traía dentro, un don con el que había nacido en aquella cuna de tierra. Y aquí viene un dato precioso, de esos que retratan a una persona entera. Siendo apenas un niño, lo mandaron interno a un colegio en Guanajuato, lejos de su casa, lejos de su madre. Imagínate a ese niño de 8 años, arrancado de su pueblo, de su montaña, de los suyos, metido en un internado en un estado lejano. Esa soledad temprana, ese extrañar la tierra, fue lo que despertó al poeta, porque un día, en ese internado, le entregó a su maestra unas líneas que él mismo había escrito en honor a su pueblo. Decían algo así como que había un pueblo en la montaña,
sin bullicio ni ruido de coches, con un sol que lo bañaba de luces y una luna que alumbraba sus noches. La maestra leyó aquello y no lo podía creer. Pensó que el niño lo había copiado de algún libro, que era imposible que un crío hubiera escrito algo tan hermoso. Pero no lo había copiado, era su imaginación. Era el talento puro de un niño que extrañaba su tierra. Ese niño, muchos años después, sería conocido como uno de los compositores más importantes en la historia de la música mexicana. Y aquellas líneas sobre su pueblo se convertirían, con el tiempo, en una de sus canciones más queridas, dedicada a Juliantla. Pero su camino no fue directo a la música. Hubo un desvío que casi cambia toda la historia, porque José Manuel, ese niño sensible y profundo, sintió de joven el llamado de la fe. Quiso ser sacerdote. A los 14 años entró al Seminario Conciliar de San José, en Cuernavaca, decidido a dedicar su vida a Dios. Imagínatelo, el futuro rey del jaripeo, el hombre que después tendría 8 hijos con 5 mujeres, a punto de convertirse en cura. Su padre se oponía a esa idea, pero su abuela lo apoyaba, y ahí estuvo, vistiendo la sotana, estudiando para el sacerdocio, hasta que dentro de él pelearon 2 llamados, el de la fe y el de la música. Piensa en la contradicción tan hermosa que había en ese muchacho. Por un lado, la espiritualidad, el deseo de servir a Dios, la vida tranquila y entregada de un sacerdote. Por el otro, la pasión, la música, el deseo de comerse la vida. 2 caminos completamente opuestos peleando dentro del mismo joven. Y durante un tiempo pareció que iba a ganar la fe. Tan metido estaba en ese mundo que llegó a componer una misa entera, música sacra, para la iglesia. El don ya estaba ahí, solo que de momento lo estaba poniendo al servicio del altar. Y hay un detalle en esta etapa que dice mucho de las fuerzas que lo moldearon. Fue su abuela quien lo apoyó en su deseo de entrar al seminario, mientras su padre se oponía. Esa abuela, esa figura de fe y de cariño, fue una de las primeras personas que creyó en él, que vio en aquel niño algo especial. En la vida de los grandes hombres casi siempre hay una mujer, una madre o una abuela que cree en ellos antes que nadie, que los empuja cuando el mundo todavía no los ve. En el caso de José Manuel, fue esa abuela la que lo acompañó en su búsqueda, aunque al final el camino lo llevara por otro lado muy distinto al que ella imaginaba. Ganó la música. A los 17 años, ya dentro del seminario, después de haber compuesto hasta esa misa, entendió que lo suyo no era el altar, sino el escenario. Que Dios quizá le había dado ese don no para encerrarlo en una iglesia, sino para repartirlo por el mundo entero. Y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Colgó la sotana y se lanzó al mundo a perseguir su sueño, dándole, sin saberlo, la razón a su padre, que nunca lo había visto de cura. Es curioso cómo a veces el destino usa caminos extraños. Si José Manuel se hubiera quedado en el seminario, México se habría quedado sin uno de sus más grandes compositores. La fe perdió a un sacerdote, pero el pueblo ganó a un poeta, y de algún modo, mirándolo con el tiempo, quizá nunca dejó de ser un poco las 2 cosas. Porque sus canciones para millones de personas fueron casi como oraciones, como rezos cantados sobre el amor, el dolor y la vida. Acabó predicando, sí, pero desde el escenario. Y su congregación fue todo un país, pero soñar no llena el estómago.
Y aquí empieza la parte dura, la que demuestra de qué madera estaba hecho. Cuando dejó el seminario, José Manuel no tenía nada, ni dinero, ni contactos, ni un camino fácil. Era un muchacho de pueblo, sin apellidos importantes, sin nadie que le abriera las puertas. La falta de recursos lo obligó a buscarse la vida como pudiera, y consiguió trabajo en un hotel, no como cantante, ojo, como empleado, como asistente, haciendo labores comunes para ganarse el pan. Pero el muchacho era astuto y el talento le ardía por dentro. ¿Y sabes lo que hacía? Aprovechaba los intercomunicadores del hotel, esos altavoces por los que se daban los avisos a los huéspedes, para cantar. Cantaba por el sistema de sonido del hotel para que lo escucharan, para practicar, para que alguien, quien fuera, notara que ahí detrás del empleado humilde había una voz y un talento enormes. Detente a pensar en esa imagen, porque es el corazón de quien fue este hombre, un futuro ganador de 5 Grammy, el hombre que después llenaría plazas de toros y estadios en 2 países. El compositor al que las más grandes estrellas le pedirían canciones, empezó cantando a escondidas por los altavoces de un hotel, soñando con que alguien lo escuchara. Esa es la materia de la que están hechas las leyendas, no del talento solamente, porque talento hay mucho regado por el mundo. Las leyendas están hechas de necesidad, de hambre, de una voluntad de hierro de comerse el mundo, cuando el mundo todavía no sabe ni que existes. José Manuel tenía esa hambre y no iba a parar hasta que México entero supiera su nombre. Cuentan que un día, en ese hotel, mientras él cantaba por los altavoces como tantas otras veces, pasó algo. Alguien lo escuchó de verdad, alguien con la sensibilidad para darse cuenta de que esa voz que salía del sistema de sonido no era la de un empleado cualquiera, sino la de un talento enorme esperando una oportunidad. Y así, poco a poco, como pasa con los que están destinados a ser grandes, las puertas empezaron a abrirse, no de golpe, no por suerte, sino por insistencia, por talento, por no rendirse nunca. Cada no lo acercaba al sí que cambiaría su vida. La lección no estaba en la pobreza de Juliantla, la lección estaba en lo que hizo con ella, porque José Manuel nunca renegó de su origen, al revés. Lo convirtió en el centro de todo. Le cantó a su pueblo, le cantó al campo, le cantó a los caballos, le cantó a la gente sencilla, a los que sufren, a los que aman sin tener nada. Y esa gente sencilla, que se reconocía en sus canciones como en un espejo, lo iba a convertir en rey. Porque la gente no corona a quien la mira desde arriba, corona a quien la mira a los ojos. Y José Manuel, por más alto que llegó, nunca dejó de mirar a su gente a los ojos. ¿Te está gustando? Dale me gusta al video para que esta historia llegue a más gente que creció escuchando a Johann Sebastian. Porque lo que viene ahora es como aquel muchacho que cantaba por los altavoces de un hotel terminó conquistando a todo un país. El talento, cuando es de verdad, tarde o temprano encuentra su camino. Y el de José Manuel Figueroa empezó a abrirse en la década de los 70. Pero fíjate bien, porque aquí hay algo que mucha gente no sabe. Johann Sebastián no triunfó primero como cantante, triunfó primero como compositor, como el hombre que escribía las canciones que otros hacían famosas. Tenía un don rarísimo, casi sobrenatural, para escribir canciones. Le salían a borbotones. A lo largo de su vida compuso más de 1000 canciones. 1000. Piensa en la dimensión de eso.
Hay compositores enormes que en toda una vida escriben 100 o 200 canciones memorables. Él escribió más de 1000 y muchísimas de ellas se convirtieron en éxitos absolutos y no solo para él. Sus canciones fueron cantadas por los más grandes. Le escribió a Vicente Fernández, le escribió a Rocío Dúrcal, le escribió a Alejandro Fernández, a Lucero, a tantos otros. Sus temas dieron la vuelta al mundo en las voces de los artistas más importantes de la música en español. Se calcula que existen miles y miles de versiones de sus canciones grabadas por intérpretes de todo el planeta. Imagínate el poder de eso. Eras una estrella enorme, un ídolo de masas, y para tu próximo gran éxito ibas a tocarle la puerta a aquel muchacho de Juliantla, porque sabías que de su pluma salían las canciones que tocaban el corazón de la gente. Era el compositor de los compositores, el hombre al que los reyes de la música le pedían canciones. Y eso, en cierto modo, lo hacía más poderoso que cualquier cantante, porque mientras los demás interpretaban, él creaba. Él era el dueño de las palabras, el dueño de las melodías que el país entero tarareaba sin saber siquiera que habían salido de su pluma. Sus títulos son parte de la memoria sentimental de México y de toda Latinoamérica. Canciones que hablaban de amores secretos, de tatuajes que no se borran, de desamores, de la vida del pueblo. Canciones que sonaban en las bodas, en las cantinas, en las fiestas, en los desamores de medio continente. Si tienes cierta edad, seguramente lloraste, bailaste o te enamoraste con alguna canción suya sin saber que era suya. Esa era su magia. Estaba en todas partes, aunque no siempre con su cara. Y piensa en una cosa que dice mucho de su talento. Una de las canciones más famosas que cantó Jenny Rivera, esa que partía el alma, salió de la pluma de Joan Sebastián. Canciones que cantó Vicente Fernández, el otro gran rey de la música mexicana, también eran suyas. Es decir, los más grandes íconos de nuestra música, los que llenaban estadios y vendían millones, dependían de las canciones que escribía aquel muchacho de Juliantla. Él era la fuente, el manantial del que bebían los demás. Cuando escuchabas a tus ídolos cantar las canciones que más te emocionaban, muchas veces, sin saberlo, estabas escuchando el alma de Joan Sebastián. Esa es la huella más profunda que un artista puede dejar. Estar en todas partes, en la voz de todos, en el corazón de un continente entero. Y lo más impresionante es la cantidad, más de 1000 canciones. Para que te hagas una idea, eso significa que durante décadas escribió en promedio una canción cada pocas semanas, sin parar, sin secarse nunca. Era una fuente inagotable. Donde otros se quedaban sin ideas, a él le sobraban. Las canciones le brotaban del alma como si tuviera un manantial dentro que jamás se secaba. Compositores de todo el mundo darían lo que fuera por escribir un solo éxito que la gente recuerde para siempre. Él escribió decenas, quizás cientos, de esos éxitos eternos. Y eso, sumado a su voz, a su espectáculo del jaripeo, a su carisma, lo convirtió en algo más que un cantante, en una institución de la música mexicana, en un patrimonio vivo de la cultura popular de todo un país. Pero José Manuel no se conformó con estar detrás. Él quería cantar lo suyo. Y cuando empezó a hacerlo, descubrió que su voz, esa voz nacida en los altavoces de un hotel, también enamoraba. Sus discos empezaron a venderse. Su nombre, Joan Sebastián, empezó a sonar en todas las radios. Y entonces hizo algo que ningún otro artista había hecho, algo tan suyo,
tan único que lo coronó para siempre. Recordó sus raíces. Recordó que era un hombre de campo, un hombre de caballos, que desde niño había aprendido a montar y a dominar a esos animales en su Juliantla natal. Y unió las dos cosas que más amaba, la música y los caballos. Empezó a dar espectáculos donde no solo cantaba, sino que cantaba montado a caballo en medio de la plaza, combinando su show con el jaripeo, esa tradición mexicana de la monta de toros y caballos. Nadie hacía eso, nadie se atrevía. Él convirtió el ruedo en su escenario, la plaza de toros en su templo. Llegaba a criar él mismo sus propios toros y caballos, y el público enloquecía al verlo cantar arriba de un caballo bailador, con su sombrero, su traje de charro y esa voz inconfundible. Por eso el pueblo, su gente, le puso el nombre con el que pasaría la historia, el rey del jaripeo. No se lo puso una disquera, no se lo inventó un publicista, se lo puso la gente, porque nadie reinaba en ese terreno como él. Llenaba plazas enteras, vendía millones de discos y arriba de su caballo, con su sombrero y su traje de charro, era exactamente eso, un rey. También lo llamaron el poeta del pueblo, el poeta de Juliantla, el huracán del sur. Cada apodo era una forma distinta de decir lo mismo, que aquel hombre era único, irrepetible, que no había nadie como él. Si tienes cierta edad, seguramente recuerdas esas presentaciones. El ambiente de fiesta, la plaza llena, la gente esperando, y de repente él, apareciendo arriba de un caballo precioso que bailaba al ritmo de la música, mientras él cantaba con esa voz inconfundible. Era un espectáculo total, una mezcla de concierto, de tradición mexicana, de fiesta de pueblo y de show de primer nivel. No era solo ir a escuchar a un cantante, era ir a vivir una experiencia que solo él podía dar. Familias enteras ahorraban para ir a ver al rey del jaripeo y salían de ahí sintiendo que habían visto algo único, porque lo era. Los premios llegaron a montones: 5 premios Grammy, 7 premios Grammy latinos. Hasta el día de su muerte, fue el artista mexicano con más premios Grammy de toda la historia. Un récord para un niño que había nacido en una cuna de tierra en un pueblo sin caminos. Vendió alrededor de 12 millones de discos. Su nombre se grabó en los salones de la fama de los compositores. Lo tenía todo: el dinero, la fama, el respeto de sus colegas, el amor del público. Había recorrido el camino completo, desde cantar a escondidas por los altavoces de un hotel hasta ser coronado como el rey de un género entero. De empleado de hotel a leyenda mundial, de la nada absoluta a la cima más alta. La historia de superación perfecta, y vale la pena detenerse a pensar en lo que ese ascenso significó, no solo para él, sino para millones de personas que vieron en su historia un espejo de sus propios sueños. Porque José Manuel Figueroa no venía de una familia de artistas, no tenía un padre productor, no nació en la capital rodeado de oportunidades, venía de lo más bajo, de lo más lejano, de un pueblo que casi nadie podía encontrar en el mapa, y aún así llegó hasta arriba. Para un país lleno de gente humilde, de gente que trabaja duro y sueña con un futuro mejor para sus hijos, la historia de Joan Sebastián era una promesa hecha realidad, la prueba de que, con talento y con coraje, hasta el más pobre podía llegar a ser rey. Por eso no lo admiraban nada más, lo querían, lo sentían suyo. Era la demostración viva de que los sueños a veces sí se cumplen, aunque nazcas en una cuna de tierra. La lección no estaba en los premios que ganó,
La lección estaba en que nunca dejó de ser el de Juliantla. Mientras más grande se hacía, más se aferraba a sus raíces, a su pueblo, a su gente sencilla. Y quizá por eso lo amaban tanto, porque en él el pueblo se veía a sí mismo, triunfando. Y aquí quiero detenerme en algo que explica por qué este hombre fue tan querido, tan profundamente amado por la gente común. Porque hubo y hay muchos cantantes famosos, muchos millonarios del espectáculo, pero pocos lograron lo que Joan Sebastián, que la gente sintiera que era uno de los suyos, que sintiera que, aunque tuviera Grammy y mansiones, en el fondo seguía siendo el muchacho de pueblo que entendía sus penas, sus alegrías, sus amores y sus desamores. Sus canciones no hablaban de mundos lejanos ni de lujos inalcanzables. Hablaban de lo que le pasa a la gente real, del amor que se va, del amor prohibido, del que sufre por una mujer, del orgullo de ser de pueblo, del campo, de los caballos, de la tierra. Cuando un albañil, una señora que vendía en el mercado, un campesino o una familia humilde escuchaban a Joan Sebastián, no escuchaban a una estrella distante. Escuchaban a alguien que hablaba su mismo idioma, que sentía lo que ellos sentían. Por eso sus canciones sonaban en las bodas más humildes y en las fiestas más sencillas, igual que en los grandes escenarios. Era el cantante del pueblo, en el sentido más verdadero de la palabra. Y siguió siéndolo hasta el final. Por más rico y famoso que se hiciera, siguió volviendo a Juliantla, siguió guardando ahí sus premios, siguió presumiendo de su origen humilde, en lugar de esconderlo. En una época en que mucha gente, cuando triunfa, reniega de sus raíces y trata de olvidar de dónde viene, él hizo exactamente lo contrario. Convirtió su origen en su mayor orgullo y en su mayor bandera. Y la gente se lo premió con un cariño que el dinero no puede comprar. Lo hizo suyo, lo hizo familia, lo convirtió en leyenda viva. Pero ningún reino está completo sin su parte oscura. Y la vida de Joan Sebastián, tan llena de gloria sobre el escenario, fue también una vida de pasiones intensas, de amores complicados y de una familia tan grande como difícil. Comparte este video con alguien que ame la música mexicana, porque ahora vamos a entrar en la parte más íntima de su historia. Las mujeres, los hijos y el escándalo que México entero presenció. El corazón de Joan Sebastián fue tan grande y tan generoso como su talento. Y como suele pasar con los hombres apasionados, ese corazón lo llevó por caminos complicados. A lo largo de su vida, Joan Sebastián tuvo 8 hijos con 5 mujeres distintas. Una familia enorme, ramificada, repartida por su vida como las canciones que iba dejando por el mundo. No vamos a juzgarlo por eso, porque no nos corresponde y porque cada vida es un mundo, pero sí es parte de quien fue. Un hombre de pasiones intensas que amó mucho y a muchas, que tuvo una vida sentimental tan rica y tan complicada como sus propias canciones de amores y desamores. Quizá por eso escribía también sobre el amor y el dolor de querer, porque los vivió en carne propia una y otra vez. Sus canciones no salían de la imaginación, salían de la experiencia, de los amores que tuvo, de los que perdió, de los que lo hicieron feliz y de los que lo hicieron sufrir. Cuando un compositor habla del amor con esa verdad, es porque lo ha vivido de verdad. Y José Manuel lo vivió todo. Su primera gran relación, y la más importante para esta historia, fue con Teresa González.
Con ella tuvo a sus 3 hijos mayores, José Manuel, Juan Sebastián y Trigo de Jesús Figueroa. Guarda bien esos nombres, especialmente 2 de ellos, porque van a ser el centro del capítulo más doloroso de todo este expediente. Estos 3 hijos, los mayores, eran su orgullo y eran además sus compañeros de trabajo. José Manuel siguió los pasos del padre y se hizo cantante, y los otros 2 trabajaban directamente con él. Ayudaban a organizar las giras, manejaban sus asuntos artísticos. Trigo, en concreto, era el encargado de la seguridad de su padre. Imagínate eso, el hijo que cuidaba al rey, el hijo que velaba porque nada malo le pasara a su papá. Recuerda ese detalle, porque la vida le tenía preparada una ironía terrible. Después de Teresa vinieron otras mujeres. Con María del Carmen Ocampo tuvo a su hija Sarelea, y luego llegó la relación más mediática de todas, la que lo metió en el escándalo más sonado de su vida: su matrimonio con la actriz y cantante Maribel Guardia. En 1992, Joan Sebastián, ya convertido en el rey del jaripeo, se casó con Maribel Guardia, una de las mujeres más bellas y queridas de la televisión, una actriz costarricense que se había ganado el corazón de México. Eran la pareja perfecta a los ojos del público, el rey de la música y la reina de la belleza, la unión de 2 estrellas. Y de ese amor nació, en 1995, su único hijo juntos, Julián Figueroa. Un niño que, con el tiempo, también heredaría el talento de su padre y se haría cantante y actor, e incluso llegaría a interpretar a su propio padre en su versión joven en una serie sobre la vida de Joan Sebastián. Recuerda también este nombre, Julián, porque la sombra de la tragedia, años después, también lo alcanzaría a él. Pero ese matrimonio de cuento tuvo un final tan público como doloroso. Y aquí entra uno de los episodios más comentados de la farándula mexicana de los años 90. Porque la infidelidad de Joan Sebastián no se supo por un chisme de pasillo, ni por una revista del corazón. Se supo en vivo, por televisión, mientras la propia Maribel Guardia estaba viendo el programa, sentada al lado de su esposo. Cuentan que Maribel y Joan estaban viendo juntos un programa de espectáculos en 1996, cuando uno de los conductores del programa soltó al aire que había visto a Joan Sebastián siéndole infiel, bailando en un antro con otra actriz. Imagínate la escena, porque es de las más crueles que se pueden vivir. Imagínate estar sentada en tu sala, tranquila, al lado del hombre que amas, viendo la televisión como cualquier noche, y de repente, en la pantalla, delante de millones de personas que están viendo ese mismo programa en toda la República, escuchas que tu marido te engaña. No te lo dice él, no te lo dice una amiga, te lo dice la televisión en directo, al mismo tiempo que a todo el país. Esa humillación pública, ese golpe tan brutal e inesperado, marcó el final de aquella relación. La revelación fue devastadora, y la propia Maribel ha contado a lo largo de los años lo mucho que le dolió enterarse de esa manera. Y aquí quiero hacer una pausa, porque es importante y es de justicia. Maribel Guardia es una persona viva, una mujer enormemente respetada y querida. Y yo no estoy aquí para juzgarla a ella, ni para reabrir heridas que son suyas y de nadie más. Lo cuento porque es un hecho público, ampliamente documentado, que ella misma ha relatado en entrevistas a lo largo de los años, pero lo cuento con respeto, porque detrás de cada escándalo de farándula hay personas reales que sufrieron de verdad, que lloraron de verdad,
y que merecen que su dolor no se trate como simple entretenimiento. Johann Sebastian fue un genio de la música, pero también fue un hombre con defectos, como todos. Y reconocer eso, sin ensañarse, también es parte de contar su historia completa. Con otras 2 relaciones más, de las que nacieron sus hijas, Johanna, Juliana y Diabé, Johann Sebastian completó esa familia enorme de 8 hijos, una familia que era a la vez su mayor alegría y su mayor vulnerabilidad. Porque cuando amas a tanta gente, cuando tienes tantos pedazos de tu corazón caminando por el mundo, también tienes mucho más que perder. Y el destino, cruel, le iba a cobrar precisamente por ahí por donde más amaba. La lección no estaba en sus amores ni en sus escándalos. La lección estaba en que sus hijos eran al mismo tiempo su mayor tesoro y su mayor debilidad. Él lo dijo muchas veces. Sus hijos eran su gran satisfacción, su mayor orgullo, pero también por ellos viviría los dolores más grandes de toda su existencia. Era cercano sobre todo a sus 3 hijos mayores, los que tuvo con Teresa, que no solo eran su sangre sino sus compañeros de trabajo, los que lo acompañaban día a día en la aventura de su carrera. Y es que hasta ahora te he contado una historia de triunfo, el niño pobre que se hizo rey, el seminarista que se hizo leyenda, el compositor que enamoró a un país entero, el hombre del pueblo que conquistó el mundo sin dejar de ser del pueblo. Pero la vida, ya lo sabes si has vivido lo suficiente, no le perdona a nadie, ni siquiera a los reyes. Y al rey del jaripeo le tenía reservado el golpe más brutal que puede recibir un padre. No 1, 2. 2 veces iba a tener que enterrar a un hijo. 2 veces iba a tener que cavar en la tierra el hueco más antinatural que existe, ese que ningún padre debería cavar jamás, porque los hijos deberían enterrar a los padres, nunca al revés. Vamos a entrar en la parte más dura de esta historia y quiero pedirte que la escuches con el corazón abierto y con respeto, porque es el dolor real de un padre real, no un cuento. Hasta aquí Johann Sebastian lo tenía todo: fama, dinero, premios, el amor de un país entero, el cariño de la gente sencilla. Pero hay una cosa que el dinero no puede comprar y que la fama no puede proteger: la vida de un hijo. Ningún premio Grammy detiene una bala, ninguna fortuna resucita a un muerto, y a él le tocó aprenderlo de la manera más cruel que existe, en carne propia, 2 veces. Vuelvo al nombre que te pedí guardar al principio: Trigo. Trigo de Jesús Figueroa, su hijo, el que se encargaba de su seguridad, el hijo cuyo trabajo era, literalmente, proteger a su padre de cualquier peligro. El 27 de agosto de 2006 ocurrió lo impensable. Esa noche, Johann Sebastian estaba dando un concierto en Hidalgo, Texas, al otro lado de la frontera en Estados Unidos. Miles de personas habían pagado por ver al rey del jaripeo. Todo era fiesta, música, alegría. Y afuera del lugar donde su padre cantaba para esa multitud, Trigo fue asesinado. Detente a sentir el peso de esa ironía terrible, porque es de las más crueles que existen. El hijo encargado de cuidar la seguridad de su padre, el que velaba porque nada malo le pasara al rey, murió de forma violenta mientras su padre cantaba a unos metros de distancia. El protector no pudo protegerse a sí mismo. El que cuidaba a todos no tuvo quien lo cuidara a él. Y Johann Sebastian, que estaba ahí mismo, en ese lugar, regalándole su música a la gente, sin saber lo que ocurría afuera, perdió a su hijo esa noche. Imagina la escena: terminar un concierto, bajar del escenario todavía con la euforia del aplauso y recibir la noticia de que tu hijo acaba de ser asesinado a unos pasos de ti. De la cumbre de la alegría al fondo del infierno,
en cuestión de minutos. ¿Cómo se sobrevive a algo así? ¿Cómo vuelve un hombre a subirse a un escenario después de eso? Para la mayoría de las personas, una tragedia de ese tamaño sería el final. El final de la carrera, el final de la sonrisa, quizá hasta el final de las ganas de vivir. Pero Joan Sebastián era un poeta, y los poetas tienen una forma distinta de cargar el dolor. No lo esconden, lo transforman, lo convierten en algo que se pueda compartir, en algo que sirva para que otros que sufren no se sientan tan solos. Y quiero que te imagines algo, porque ayuda a entender la dimensión de su dolor. Trigo no era solo un hijo, era el hijo que trabajaba a su lado todos los días, el que organizaba su seguridad, el que estaba pendiente de él en cada concierto, en cada viaje. Era de los que más cerca tenía, de los que veía a diario, de los que eran su mano derecha. Perder a un hijo es ya lo más terrible que existe. Pero perder a un hijo con el que compartías el día a día, el trabajo, los sueños, la rutina, es perder también a un compañero, a un cómplice, a un pedazo de tu vida cotidiana. De un día para otro, ese lugar que Trigo ocupaba a su lado quedó vacío para siempre. Y Joan Sebastián tuvo que aprender a trabajar, a viajar, a subirse al escenario, mirando ese vacío donde antes estaba su hijo. Por eso, 3 años después, en 2009, hizo lo único que sabía hacer con el dolor. Le escribió una canción a su hijo muerto, una canción que se llamaba simplemente Trigo. En ella derramó todo lo que llevaba dentro, todo ese amor roto, toda esa ausencia que no se llena nunca. Convirtió a su hijo asesinado en una canción para que su nombre no muriera, para que cada vez que alguien la cantara, Trigo siguiera de algún modo vivo. Porque cuando un poeta entierra a un hijo, lo único que le queda es ponerle música al vacío que deja. Esa canción es uno de los documentos más desgarradores de su carrera. Un padre cantándole a un hijo que enterró. Y aquí hay algo que quiero que pienses, porque retrata el alma de este hombre. Muchos artistas, ante una tragedia así, habrían pedido privacidad, habrían escondido su dolor del público. Joan Sebastián hizo lo contrario. Lo convirtió en arte y lo compartió con el mundo. ¿Por qué? Porque entendía que su dolor no era solo suyo, que en México miles de familias también habían perdido a sus hijos por la violencia, que su canción para Trigo era también una canción para todas las madres y todos los padres que habían enterrado a un hijo joven. Convirtió su tragedia personal en un consuelo colectivo. Eso solo lo hacen los verdaderos poetas del pueblo. Toman su herida más íntima y la transforman en algo que abraza el dolor de todos los demás. Y piensa en lo difícil que tuvo que ser cantar esa canción en vivo. Subir a un escenario frente a miles de personas y cantarle a tu hijo asesinado. Revivir esa herida noche tras noche, concierto tras concierto, para que su nombre no se olvidara. Hay quien dice que cantarla le dolía tanto que se le quebraba la voz, pero la cantaba igual, porque para él era una forma de mantener vivo a Trigo, de no dejarlo morir del todo. Mientras la canción sonara, mientras la gente la escuchara, su hijo seguía existiendo en el mundo de alguna manera. Esa es la forma más pura de amor de un padre, convertir el recuerdo de un hijo en algo eterno, en algo que no se borra, en una canción que seguirá sonando mucho después de que tanto el padre como el hijo ya no estén.
Y si crees que el destino no podía ser más cruel, espera, porque lo fue, porque la tragedia no había terminado con la familia Figueroa. Apenas 4 años después de perder a Trigo, la pesadilla se repitió. El 12 de junio de 2010, su otro hijo con Teresa, Juan Sebastián Figueroa, fue asesinado. Tenía alrededor de 32 años. Según los reportes de la época, ocurrió afuera de un bar, el Gran Hotel de Cuernavaca, en Morelos. La versión que se hizo pública contaba que Juan Sebastián intentó entrar al lugar con unos amigos, pero un guardia de seguridad no les permitió el acceso. Hubo una discusión, un cruce de palabras, una de esas peleas que empiezan por una tontería. Y en medio de esa discusión el guardia sacó un arma y le disparó. Según se reportó, recibió disparos que le causaron heridas mortales. El hijo del rey del jaripeo cayó esa noche, abatido por las balas, en una pelea absurda a las puertas de un bar. Una vida joven apagada por nada, por una discusión a la entrada de un local. Quiero que pienses en lo que eso significa para un padre que ya había enterrado a otro hijo apenas 4 años antes. La herida de Trigo todavía estaba abierta, todavía sangraba, y la vida le clavaba otro puñal en el mismo lugar. 2 hijos. Los 2 varones que había tenido con Teresa González junto con José Manuel, 2 de sus 3 hijos mayores, esos que trabajaban a su lado, que lo acompañaban en las giras, que eran su mano derecha, arrancados de su vida a balazos, con 4 años de diferencia. Es un nivel de dolor que cuesta hasta imaginar. Quiero contarte lo que vino después con cuidado, porque alrededor de esta muerte se especuló mucho, y es importante separar el hecho de la habladuría. Algunas versiones de la prensa de entonces hablaron de un posible ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado, e incluso circuló una versión que vinculaba a Juan Sebastián con gente de ese mundo. Pero atención, y esto es clave, eso fueron especulaciones, rumores, nunca hechos probados ante la justicia. Y Juan Sebastián las enfrentó de cara, como el hombre entero que era. En medio de su dolor inmenso, el padre tuvo que pararse frente a la prensa, frente a las cámaras, frente a todo el país y defender el nombre de su familia y el de su hijo muerto. Con la voz quebrada pero firme, declaró públicamente: yo no soy narcotraficante. Imagínate el nivel de crueldad de ese momento. No solo tienes que enterrar a un segundo hijo asesinado, no solo tienes que vivir el dolor más grande que existe por segunda vez, sino que además tienes que salir en público, con el corazón hecho añicos, a defenderte de sospechas, a limpiar el nombre de tu muchacho muerto, a aguantar que medio país murmure y juzgue, mientras tú solo quieres llorar a tu hijo en paz. Tener que convertir el duelo en una rueda de prensa para defender tu honor. Eso es una crueldad doble, casi imposible de soportar. Y quiero que pienses en algo que pasa con frecuencia y que es profundamente injusto. Cuando una tragedia golpea a una familia conocida, mucha gente, en lugar de compadecerse, empieza a hablar, a inventar, a suponer. Empiezan los algo habrá hecho, los por algo será, los rumores que crecen como mala hierba. La familia de Juan Sebastián, además de cargar con la muerte de 2 de sus hijos, tuvo que cargar con eso, con el peso de las habladurías, de las sospechas, del morbo de un país entero opinando sobre su tragedia. Por eso es tan importante que en este expediente seamos cuidadosos y justos. Los hechos son
que 2 jóvenes murieron de forma violenta y que un padre los lloró. Todo lo demás, las especulaciones sobre los porqués, son justamente eso, especulaciones que nunca se probaron. Y a un padre en duelo se le debe respeto, no juicio. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es el tamaño de su dolor y la entereza con que lo cargó. 2 veces se paró frente al ataúd de un hijo. 2 veces tuvo que encontrar fuerzas donde ya no quedaban. 2 veces eligió seguir viviendo, seguir cantando, seguir adelante, cuando habría sido tan fácil rendirse. 2 hijos. 2 hijos asesinados a balazos en apenas 4 años. Piensa en lo que eso significa para un padre. Cualquier persona normal se habría derrumbado para siempre, se habría encerrado en su casa, habría dejado de cantar, habría maldecido a la vida y a Dios. Muchos no habrían vuelto a sonreír jamás. Pero Joan Sebastián, de algún lugar muy profundo, sacó fuerzas para seguir. En una de aquellas conferencias, en medio del dolor más absoluto, dijo una frase que lo retrata entero, una frase de una entereza casi sobrehumana. Acepto con resignación lo que la vida me mande. Y siguió. Siguió cantando, siguió subiéndose a su caballo, siguió componiendo, siguió regalándole su música a la gente, aunque por dentro estuviera completamente deshecho. Quiero que entiendas la dimensión de eso, porque es quizá lo más admirable y lo más triste de toda su historia. Después de enterrar a 2 hijos, este hombre se seguía vistiendo de charro, se seguía poniendo el sombrero, se seguía subiendo al caballo y salía a la plaza a cantar canciones de amor y de alegría para que miles de personas fueran felices durante un par de horas. Nadie en el público, mientras lo veía sonreír y cantar, podía imaginar el infierno que ese hombre cargaba por dentro. Esa es la maldición y la grandeza de los grandes artistas. Tienen que dar alegría justo cuando ellos están rotos. Tienen que sonreír cuando por dentro están llorando. Tienen que cantarle al amor cuando la vida les acaba de arrancar lo que más amaban, porque esa es la parte que pocos entienden de los grandes artistas. Mientras tú lo veías sonreír en el escenario, mientras cantaba sus rancheras de amor y su gente aplaudía feliz, ese hombre cargaba el peso de haber enterrado a 2 de sus hijos. Le cantaba al amor a un país entero, mientras las canciones más tristes, las del dolor de verdad, se las guardaba para sus muchachos. Le escribió canciones a todo México, a sus amores, a sus desamores, a su pueblo, a sus caballos, pero las más desgarradoras, las que le salieron del lugar más hondo y más roto del alma, se las dedicó a sus hijos muertos. Esa fue su forma de mantenerlos vivos. Esa fue su manera de seguir siendo padre, aunque ya no los pudiera abrazar. La lección no estaba en su fortaleza. La lección estaba en el precio. El rey del jaripeo lo ganó todo. Los premios, el dinero, la fama, el amor de un país, menos lo único que de verdad habría querido conservar: el derecho a ver crecer y envejecer a sus hijos, a verlos formar sus propias familias, a abrazarlos en su vejez. Ese derecho que cualquier padre humilde de su pueblo tenía, a él, que lo tenía todo, le fue negado 2 veces. Dime una cosa en los comentarios, porque sé que muchos de ustedes son padres y madres y entenderán esto mejor que nadie. ¿De dónde crees que saca fuerzas un padre para seguir adelante después de perder a un hijo? Y todavía peor, a 2. Léanme. Quiero saber lo que piensan y quiero que esta comunidad se acompañe en algo tan humano como esto.
Y si tú también has perdido a alguien que amabas, déjame un mensaje, porque a veces saber que otros entienden tu dolor ayuda a cargarlo un poco mejor. Después de enterrar a 2 hijos, a Johann Sebastian todavía le quedaba una última batalla, la más larga de todas. Una batalla silenciosa que ya venía librando desde hacía años dentro de su propio cuerpo, mientras el mundo lo veía triunfar, porque mientras lloraba a sus hijos, mientras seguía componiendo y cantando, Johann Sebastian tenía un enemigo creciendo por dentro. En el año 1998 le diagnosticaron cáncer en los huesos, un mieloma, una enfermedad cruel que ataca el esqueleto, que duele, que desgasta, que se va y regresa, y a él le regresó muchas veces. Lo combatió durante 16 años. 16 años conviviendo con el cáncer, con tratamientos durísimos, con la enfermedad, yéndose y volviendo una y otra vez. Le fue diagnosticado en varias ocasiones a lo largo de los años, y cada vez tenía que volver a empezar la batalla. Quiero que entiendas lo que eso significa, porque es heroico. Y no uso esa palabra a la ligera. El cáncer de huesos es de los más dolorosos que existen. Ataca el esqueleto, la estructura misma del cuerpo, y provoca dolores terribles. Y este hombre lo padeció durante 16 años, mientras, al mismo tiempo, se subía a un caballo, que es de las cosas más físicamente exigentes que hay, y cantaba durante horas en las plazas. Mientras la gente lo veía arriba del caballo, lleno de energía, con esa fuerza y esa presencia, ese hombre estaba peleando contra un cáncer que le carcomía los huesos por dentro. La enfermedad llegó a afectarle incluso las cuerdas vocales, esa voz que era su instrumento, su mayor tesoro, su forma de ganarse la vida y de tocar el corazón de la gente. Imagina lo que es para un cantante que la enfermedad ataque justo su voz. Y aún así, siguió grabando discos, siguió dando conciertos, siguió montando a caballo cuando su cuerpo apenas se lo permitía, cuando cada movimiento debía ser un suplicio. Porque para Johann Sebastian, dejar de cantar habría sido como dejar de respirar. La música era su forma de seguir vivo, su forma de pelear contra el dolor, su manera de decirle a la enfermedad y a la tragedia que no lo iban a vencer del todo mientras le quedara un soplo de voz. Mientras pudiera cantar, seguiría siendo Johann Sebastian. El día que dejara de cantar, dejaría de ser él. Hubo conciertos en sus últimos años en los que se le notaba el desgaste. La gente que lo veía podía darse cuenta de que el rey ya no tenía la fuerza de antes, de que la enfermedad le estaba pasando factura, pero ahí estaba, igual, dando la cara, cumpliendo con su público, cantando aunque le costara. Nunca usó su enfermedad como excusa, nunca pidió lástima. Subía al escenario y daba lo que tenía, que a un enfermo era más de lo que muchos sanos podían dar. Esa profesionalidad, esa entrega hasta el último aliento, es de las cosas que más respetaban de él sus colegas y su público. El hombre murió prácticamente cantando, trabajando, dándole a la gente lo que la gente le había dado a él. Amor, durante toda una vida. Piénsalo bien, porque es casi imposible de creer. Este hombre cargaba, al mismo tiempo, 2 de los pesos más grandes que un ser humano puede llevar sobre los hombros: la muerte violenta de 2 hijos y un cáncer que lo iba consumiendo lentamente durante años. Cualquiera de las 2 cosas, por separado, bastaría para hundir a una persona. Él cargó las 2 a la vez, y aún con todo ese peso encima,
Se subía a un escenario a regalarle alegría a la gente, a hacer felices a miles de personas mientras él vivía un infierno doble por dentro. Eso no es solo talento, eso es una grandeza de espíritu, una fortaleza del alma que muy pocos seres humanos tienen. La batalla, sin embargo, no se podía ganar para siempre. El cuerpo tiene un límite, y después de 16 años de pelea, el cáncer finalmente pudo con él. El 13 de julio de 2015, Johann Sebastian murió. Tenía 64 años. Y fíjate dónde eligió el destino que muriera, o quizá donde él mismo eligió pasar sus últimos días, en su rancho en Juliantla, Guerrero, el mismo pueblo de la montaña donde había nacido, el mismo pueblo pobre que nunca pudo salir de su pensamiento, ese del que escribió aquellos versos cuando era apenas un niño en un internado, el que le dolía de tanto extrañarlo. El rey del jaripeo volvió a morir a la cuna de tierra donde había empezado todo. El niño que salió de Juliantla para conquistar el mundo regresó a Juliantla para cerrar los ojos por última vez. El círculo se cerró exactamente donde había empezado, en su montaña, en su tierra, en su pueblo. México entero lo lloró. Su gente, esa gente sencilla, que se había reconocido en sus canciones durante décadas, salió a despedirlo. Los que habían bailado sus temas, los que habían llorado sus desamores con su música de fondo, los que habían ido a verlo a las plazas, todos sintieron que se les iba un pedazo de su propia historia. Y Juliantla, aquel pueblo perdido en la montaña que él hizo famoso con sus canciones, se convirtió por unos días en el centro del dolor de toda una nación. Miles de personas peregrinaron hasta allá para darle el último adiós al poeta del pueblo. Ahí descansa hoy, en su tierra, rodeado de la montaña que tanto amó y que tanto cantó. Y hay algo bellísimo y a la vez desgarrador en ese final. El hombre que de niño escribió aquellos versos sobre su pueblo, ese del que decía que tenía un sol que lo bañaba de luces y una luna que alumbraba sus noches, volvió para quedarse ahí para siempre, bajo ese mismo sol y esa misma luna. Toda su vida fue un viaje enorme, del pueblo al mundo y del mundo de vuelta al pueblo. Conquistó escenarios en otros países, ganó los premios más importantes, vendió millones de discos, conoció la gloria que muy pocos conocen, pero al final lo que quiso fue volver a casa, a su montaña, a su tierra, a Juliantla, como si toda esa fama, todo ese ruido del mundo no hubiera sido más que un largo camino de regreso al lugar donde de verdad pertenecía. El niño de la cuna de tierra volvió a la tierra, y ahí sigue, cuidado por su pueblo, cantado por su gente, convertido en leyenda eterna. Pero te voy a ser honesto, porque esta historia tiene un epílogo que la hace todavía más estremecedora, como si la tragedia se hubiera quedado a vivir en esa familia. Los golpes no terminaron con la muerte de Johann Sebastian. En abril de 2023, 8 años después de la partida del padre, su hijo Julián Figueroa, aquel niño que tuvo con Maribel Guardia, aquel que llegó a interpretar a su propio padre en una serie, murió también. Tenía apenas 27 años. Según se informó públicamente, fue a causa de un infarto y fue encontrado sin vida en su casa una noche mientras su madre estaba trabajando en el teatro. Era padre de un niño pequeño que se quedó sin papá, igual que tanta gente de esta historia se quedó sin sus seres queridos. Otro hijo de Johann Sebastian, el tercero en irse antes de tiempo, como si sobre esa familia pesara una sombra imposible de explicar. El padre que enterró a 2 hijos
y cuyo legado familiar siguió marcado por la tragedia incluso después de su propia muerte, quiero tratar esto con todo el respeto del mundo, porque Julián murió hace muy poco, porque su madre, Maribel Guardia, sigue viva y sigue de luto por su único hijo, y porque sería cruel y miserable convertir un dolor tan reciente y tan profundo en mero espectáculo para conseguir vistas. No voy a entrar en detalles, ni en chismes, ni en los conflictos que se hayan dado o no en esa familia después, porque son asuntos privados de personas vivas que están sufriendo una pérdida enorme. Eso se lo dejo a otros. Aquí solo nos importa lo que esa tragedia final nos confirma sobre la vida de Johann Sebastian, que detrás del rey, detrás de los premios y de los caballos, y de las plazas llenas, y de las 1000 canciones, había una familia que pagó un precio altísimo, una y otra vez, generación tras generación. La lección no estaba en la muerte, la lección estaba en el contraste, en que el hombre que más alegría le dio a México con su música fue, en su vida privada, uno de los hombres que más dolor tuvo que cargar, la sonrisa pública y las lágrimas privadas. El rey en la plaza y el padre roto en el cementerio. Esas dos caras vivían en el mismo hombre, al mismo tiempo, todos los días. Y esa dualidad, esa contradicción tan humana, es quizá lo que lo hace tan inolvidable. Porque es fácil admirar a alguien que solo ha conocido el éxito, pero conmueve hasta lo más hondo admirar a alguien que conoció el éxito más grande y el dolor más profundo, y que siguió de pie, siguió cantando, siguió dando amor a través de su música hasta el último día. Johann Sebastian no fue una leyenda a pesar de su dolor, fue una leyenda en buena parte gracias a cómo cargó ese dolor, con dignidad, con resignación, con la frente en alto y una canción en los labios. Nos enseñó, sin proponérselo, cómo se sigue adelante cuando la vida te quita lo que más amas. Al final, cuando la última canción se apaga y el último caballo deja la plaza, queda la pregunta de siempre: ¿quién fue de verdad Johann Sebastian? Fue un niño pobre de Juliantla que escribía poemas tan hermosos que su maestra no creía que fueran suyos. Fue un seminarista que estuvo a punto de ser cura y que eligió la música porque sintió que ese era su verdadero llamado. Fue un muchacho sin un peso que cantaba a escondidas por los altavoces de un hotel soñando con que alguien lo escuchara. Fue el compositor más prolífico de México, autor de más de 1000 canciones, el hombre al que las más grandes estrellas le pedían temas de rodillas. Fue el rey del jaripeo, el único que se atrevió a convertir el ruedo en escenario y a cantar arriba de un caballo. Fue el mexicano con más premios Grammy de toda la historia. Fue, sin discusión, una de las leyendas más grandes y más queridas de nuestra música. Pero también fue un padre que enterró a Trigo, asesinado la misma noche en que él cantaba a unos metros de distancia. Un padre que enterró a Juan Sebastián, abatido a balazos a las puertas de un bar por una discusión absurda. Un padre que tuvo que pararse frente a las cámaras, con el alma hecha pedazos, a defender el nombre de sus hijos muertos. Un padre que peleó 16 años contra un cáncer que le devoraba los huesos y que, aún cargando todo ese dolor imposible, siguió subiéndose al escenario a regalarle felicidad a su gente, escondiendo su infierno detrás de una sonrisa, un sombrero y una canción. ¿Te acuerdas del nombre que te pedí guardar al principio?
Trigo, el hijo que cuidaba a su padre y que murió la noche en que su padre cantaba para miles de personas. Ese nombre que Joan Sebastián convirtió en canción para no dejarlo morir del todo, resume toda esta historia. Porque el rey del jaripeo le puso letra y música al amor de todo un país. Llenó de alegría millones de vidas, pero las canciones que le salieron del lugar más hondo y más roto del alma fueron las que le escribió a sus hijos perdidos. Esas no las cantaba para vender discos, esas las cantaba para seguir siendo padre de los que ya no estaban. Y quizá ahí está la verdad más honda de su historia, que la vida no le regaló nada, ni el dinero de niño, ni la paz de adulto. Todo lo que tuvo lo arrancó con su talento, con su trabajo, con su voluntad de hierro, empezando desde la nada absoluta en una montaña de Guerrero. Y todo lo que perdió, lo perdió como lo perdemos todos los seres humanos. Sin importar cuántos Grammy tengamos en la repisa, ni cuántas plazas hayamos llenado, de golpe, sin justicia, sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo. Ante la muerte de un hijo, el rey más poderoso es tan impotente como el más humilde de los hombres. Hay una enseñanza en esta vida que vale la pena llevarse, sobre todo para los que ya hemos vivido bastante y sabemos lo que de verdad importa. Joan Sebastián lo tuvo todo: fama mundial, fortuna, premios, el amor de millones de personas. Y sin embargo, si le hubieras preguntado qué habría dado por un día más con sus hijos Trigo y Juan Sebastián, por verlos llegar a viejos, por conocer a sus nietos, lo habría dado todo. Todos los premios, todas las canciones, todos los aplausos, todo el dinero, porque al final de la vida, cuando uno mira hacia atrás, lo único que de verdad importa no son los reconocimientos que ganamos ni las cosas que acumulamos, sino la gente que amamos y el tiempo que pasamos con ella. Abraza hoy a los tuyos, llámalos, diles que los quieres, porque la gloria pasa, los premios se guardan en una repisa y se llenan de polvo, pero el amor de la familia es lo único que de verdad nos llevamos en el corazón hasta el último día. Y quizá esa sea la lección más grande que nos dejó, sin proponérselo, este hombre que lo tuvo todo y lo perdió casi todo, que ninguna cantidad de éxito nos hace inmunes al dolor, que la fama no es un escudo, que el dinero no compra ni un minuto más con quien ya se fue. Los ricos y los pobres lloramos igual a nuestros muertos, y ante la pérdida, todos somos igual de humanos, igual de frágiles, igual de pequeños. Joan Sebastián, el rey, el grande, la leyenda, lloró a sus hijos con el mismo dolor con que los llora cualquier padre de cualquier pueblo. En eso, en su dolor, fue tan humano y tan cercano como su público. Y por eso su historia, más que la de un ídolo lejano, es la historia de un hombre que amó, que perdió, que sufrió y que siguió adelante. Una historia profundamente humana, la historia de todos nosotros, contada a lo grande. Descanse en paz José Manuel Figueroa, Joan Sebastián, el rey del jaripeo, el poeta del pueblo, el huracán del sur, el niño de la cuna de tierra que conquistó al mundo con sus canciones y que nunca, jamás, olvidó de dónde venía. Y descansen en paz también los hijos que se le adelantaron y a los que hoy, por fin, lejos del dolor de este mundo, debe haber vuelto a abrazar. Si llegaste hasta aquí, eres de los que de verdad aman nuestra música y nuestras leyendas. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la canción de Joan Sebastián que más te llega al corazón? Léeme, porque me encanta leer a esta comunidad
Suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale me gusta para que esta historia llegue a más personas que lo recuerdan con cariño. Y comparte el video con alguien de tu familia que creció cantando sus canciones. A lo mejor, mientras ve este video, vuelve a sentir lo que sintió la